nuevamente bienvenidos al webinar de la tarde de hoy, organizado por Aden School of Government, perteneciente al grupo educativo Aden. Esta tarde le damos la bienvenida al profesor Dr. Daniel Shainson, quien expondrá el tema Pensamiento estratégico, gobernanza inteligente, más allá del coronavirus. Les voy a compartir pantalla y la hoja de vida del profesor Daniel Shainson. El profesor Daniel Shainson es DBA, Doctor in Business Administration y Master of Science, cuya experiencia laboral ha sido de directivo de importantes empresas nacionales y multinacionales, asesor de gobiernos, catedrático, director y evaluador de carreras de posgrado y maestrías, presidente y disertante en numerosos congresos internacionales. Su formación, DBA, Doctor of Business Administration, máxima mención de honor summa cum laude por la Universidad de Alta Dirección de Panamá, Master of Science in Strategic Business Management por Swiss Business School, Zurich, Switzerland. Posgrado en Estrategia Ejército Argentino y psicólogo social graduado en publicidad. Es autor de reconocidos artículos científicos y libros de consulta obligatoria en numerosas universidades del mundo, entre ellos Comunicación Estratégica, El Poder y la Acción, 3GRCO, Tercera Gran Revolución de la Comunicación en las Organizaciones. Previo a dar inicio al webinar del día de hoy, nos gustaría darles algunas indicaciones. Agradecemos mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición. Al finalizar la exposición se tendrá un espacio de 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas, en el cual podrán abrir sus micrófonos y formularlas. Igualmente los incentivamos a utilizar la herramienta de chat a través de la exposición para que formulen sus preguntas o consultas. Profesor, ya lo dejo en sus manos. Bueno, muchas gracias. Es un honor que me presente usted, doctora Lore, una colega. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y es un honor, la verdad, siempre estar con la Escuela de Gobierno de ADEN. La calidad de la gente que convoca es realmente un halago para quienes somos convocados a compartir ideas. Justamente la convocatoria es tratar de generar un espacio para la reflexión, por lo cual yo les voy a pedir que cuando llegue el momento de las preguntas y de las participaciones de ustedes, me encantaría enriquecerme entonces con las perspectivas que hayan recogido de los temas que acá abordamos, ¿no? Bueno, COVID-19 sin duda nos puso en jaque a todos y el mismo liderazgo fue hackeado. De alguna manera lo tenemos a través de las voces de personas que estudian el liderazgo político. Uno de ellos es Neil Melvin, que es el director de estudios internacionales de seguridad de la Royal United Services Institute, que es como el think tank sobre seguridad más antiguo que existe en el mundo, ¿no? Y él en una entrevista para El Confidencial, entre muchas ideas realmente apasionantes que él dio, la entrevista está en internet si la quieren encontrar, yo recogí aquí esta idea que él expuso que tiene que ver con que en realidad es como que el mundo está a la deriva y sin liderazgos categóricos, sin liderazgos muy fuertes, y es por eso que, bueno, tenemos esta cuestión de críticas hacia la Organización Mundial de la Salud, cuestionamientos a los gobernantes. Realmente toda esta situación se presentó sorpresiva. Algunos no la categorizan como cisne negro según las ideas de Taleb, porque Nassim Taleb hablaba de que el cisne negro no se puede prever salvo a través de lo que sería una ingeniería inversa. Es decir, una vez acontecido el suceso, sí, pero anteriormente no. Y sin embargo esta situación, no exactamente con el nombre de coronavirus o la COVID-19, bueno, fue expuesto años anteriores
en una exposición de Bill Gates, ¿no? En donde él dijo que las nuevas guerras no van a ser atómicas, sino que van a tener esta lógica de las guerras más de naturaleza bacteriológica. Esto fue expuesto en una charla TED, así que, bueno, Taleb, basado en eso, dice, esto no fue un cisne negro, porque si hay alguien que lo pudo de alguna manera prever, no se puede considerar un cisne negro. Más allá de cómo lo consideremos, sabemos que estamos frente a una crisis. Crisis de liderazgo y crisis de otro tipo. Cuando hablamos de crisis, ¿de qué hablamos? Una definición genérica podría ser esta que les traje aquí, que es una situación grave e inesperada, que presenta un nivel extraordinario de amenaza, presión de tiempo y estrés extremo. Y todo lo que estamos viviendo se parece bastante a esto que se da por definición de crisis. Ahora, lo que sí es importante para gobernantes, para todo tipo de líderes, es que las crisis tienen el origen en la subjetividad de diferentes actores, de los actores protagonistas y de alguna manera quienes generan la crisis, pero también está en aquellos actores que son los espectadores, las víctimas, es decir, todos los actores que participan de la situación de crisis. La situación de crisis tiene que tener en consideración fundamentalmente a las víctimas de esa situación de crisis, porque es una cuestión de percepción, y en este sentido, aquel problema que se considera objetivo es solamente una parte del problema. Las percepciones también juegan, y por eso los líderes tienen ese compromiso de estar chequeando permanentemente esa percepción por parte de los actores implicados. Entonces, en una crisis, la capacidad de distinción que haga el líder o el observador o el estratega resulta fundamental. Esas distinciones para poder operar sobre aquellos elementos que son considerados como claves van a ser importantísimos a la hora de decidir la intervención más adecuada para la mitigación. Lo que vamos a estar hablando hoy precisamente tiene que ver con esto, con el pensamiento estratégico, que era uno de los temas convocantes al encuentro de hoy. Y yo les voy a estar hablando de la experiencia que tengo como coach de estrategia con líderes de distintos sectores, ¿no? Están del sector político, pero también trabajo mucho este tema de pensamiento estratégico aplicado al mundo de las corporaciones. Y lo primero que siempre se impone cuando trabajamos en pensamiento estratégico es poder definir qué es estrategia. Y la verdad que esto no resulta algo simple, porque es un término muy escurridizo, una idea muy escurridiza, muy polisémica, ¿no? Pero lo cierto es que si uno va a hablar de pensamiento estratégico, si no partimos de una idea, aunque sea básica, de lo que entendemos por estrategia, no vamos a poder hablar de pensamiento estratégico. Y es por eso que el encuentro de hoy no nos da como para reflexionar acerca de esto, pero yo lo voy a poner en estos términos muy sintéticos, muy salvaje posiblemente, pero voy a tomar una de las caracterizaciones que puede tener la estrategia de tantas otras, de múltiples caracterizaciones. Pero hay una que me parece fundamental en lo que hace al pensamiento estratégico y tiene que ver con la noción de que es una teoría. Una teoría acerca de cómo funciona el mundo. No estoy hablando de que teoricemos acerca de qué es la estrategia. Esta es otra cosa. Lo que vamos a hablar hoy es pensamiento estratégico, estamos hablando de una pragmática. Y en este sentido, cuando hablo de teoría, estoy hablando de que lo que nos da la estrategia es una teoría acerca de cómo funcionan las cosas. Qué cosas causan otras cosas. Qué es causa, qué es consecuencia. Y por eso yo digo que la estrategia, si bien
nos va a determinar una determinada intervención sobre la realidad, esto tiene que estar antecedido por una teoría de cómo funcionan las cosas, del porqué de las cosas. Y como toda teoría, desde la visión de Popper, es perfectible a partir de un proceso de aprendizaje. Es decir, una teoría siempre deviene en imperfecta, siempre deviene en equivocada, si se quiere, porque el estratega decide en función de las observaciones que si tiene un proceso virtuoso, deviene en un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando hablo de teoría, estoy hablando de proposiciones que el estratega hace a partir de sus observaciones y que de alguna manera refuta, conjetura y se va armando una teoría determinada que luego es reinventada por esas conjeturas y refutaciones, y entonces se va mejorando la teoría acerca de cómo funcionan las cosas. Entonces, vamos a estar hablando de pensamiento estratégico, de esta noción de que lo que vamos armando es una teoría acerca del funcionamiento de la realidad, del mundo, o sobre el teatro de operaciones en el que vamos a intervenir específicamente. Y esto se da también como un proceso de aprendizaje. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos en función de esto. Se suele decir que estamos en una época de cambio. Y yo me lo pregunto, ¿estamos en una época de cambio? Y ahora te voy a decir por qué me lo pregunto. En realidad me lo pregunto, y voy a recurrir para esto, para compartirte la noción de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Dentro de todas las definiciones que pueda haber, tomo la más cercana a la que sería de Thomas Kuhn, aquel que escribió acerca de la estructura de las revoluciones científicas, y que nos decía que el paradigma es como una serie de modelo, ejemplo, patrón. Esa sería la traducción, pero vamos a la práctica, lo que importa es la práctica. Es decir, el paradigma es un modelo que tenemos, precisamente podríamos decir que es el modelo de cómo funciona el mundo, esa teoría acerca de qué es lo que está pasando en la realidad. Pero ¿qué hace ese paradigma? El paradigma te define unos límites que tienen que ver qué es lo que voy a observar. ¿Te acordás que te hablaba de las distinciones? Bueno, el paradigma te va a orientar a que definas un límite para esa observación, como que definas un campo para la observación, y te va a hacer extraer o te va a hacer entender cuáles son las reglas para el éxito. Pero las reglas para el éxito dentro de esos límites. ¿Ok? Es decir, primero marca un territorio de entendimiento sobre la realidad, distingue, y luego lo que hace es generar, bueno, ¿cuáles son las reglas del éxito que se dan en este territorio? Para que se entienda, te lo llevo a la práctica, ¿por qué surge esta reflexión de Thomas Kuhn? Si tomamos, por ejemplo, lo que sería la revolución de la física, cómo se pasó de la física clásica a la física cuántica, entenderás que el límite de las observaciones de un físico clásico y un físico cuántico son distintas, la llamada física teórica incluso. Porque es distinto el universo de las cosas pequeñas sería lo cuántico, y las reglas que giran alrededor de ese universo, que define cada paradigma, el paradigma de la física clásica y de la cuántica, son diferentes. Así como funciona para las ciencias, funciona para todos nosotros en lo cotidiano. Nosotros tenemos un paradigma de lo que es relacionarnos con nuestros hijos, qué es el trabajo, qué es el éxito. Esas son ideas paradigmáticas que tenemos. Todos nos manejamos con ciertas presunciones acerca de las cosas y son nuestros paradigmas en acción. Ahora bien, el paradigma, si bien define límites, de alguna manera yo creo que cuando caen esos paradigmas, cuando esos límites se expanden, se modifican, y las reglas del éxito también se modifican y cambian,
justamente ahí, cuando caen los paradigmas, ya no estamos solamente en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. ¿Mm? Yo lo llamaría, por distintas razones, después si quieren lo conversamos, como el ciberrenacimiento. Pero hay muchas cosas que se dieron respecto de lo sucedido, las enfermedades que sucedieron en el Renacimiento. Ellos pasaron, creo que eran, bueno, no me acuerdo ahora exactamente el número de habitantes de Florencia, pero creo que de 45.000 pasaron a 25.000. Hubo un cambio de cantidad de habitantes que fue violento, precisamente por enfermedades. Se parece bastante a eso. Lo que quiero decir es que no estamos frente a una época solamente de cambios, eso sería como minimizar la época que estamos transitando, y yo creo que estamos justamente ante un cambio de época. Y para elaborar cualquier tipo de pensamiento estratégico, entender esto, partir de esta noción, me parece importantísimo. Lo que quería ir es a este ideograma ya bastante conocido por la gente. En realidad data de principios del siglo XX, pero lo rescató y lo hizo famoso en un discurso de 1962, creo que fue, que hizo John Fitzgerald Kennedy, en donde él traía esta noción de que crisis en el ideograma chino tiene dos componentes, que es un componente que es la idea, por eso se llaman ideogramas, son ideas, son símbolos, no es alfabético con letras como nuestro abecedario y nuestro lenguaje que se estructura en función de eso, sino que es muy distinto, es con ideas, y acá son dos las ideas que reunidas dan la noción de crisis. Una sería la idea de peligro, y el otro símbolo que compone el ideograma de crisis sería oportunidad. Con esto Kennedy, y lo que quiero traer aquí, más allá de la certeza o no de la utilización de este ideograma, porque algunos los cuestionan, dicen que no es tan así, pero me parece que como metáfora es interesante que la crisis tiene en sí misma la idea de peligro, pero también de oportunidades. Y me parece que lo que tenemos que tomar en periodos de crisis, y el pensamiento estratégico debería colaborar a esto, sería a tratar de estructurar a la crisis como oportunidad. Lo cual no significa negar los peligros, pero significa reconocerlos y trabajar en ver cómo se puede neutralizar el peligro, o al menos mitigar los efectos, o minimizar los daños que pueda generar ese peligro. Ahora bien, la COVID-19 para mí es una metáfora síntesis del tipo de dinámicas que vamos a tener que afrontar de aquí en adelante las comunidades, las sociedades. En este sentido fundamental de que el cambio se está acelerando. O sea, a nosotros nos contaron de que no hay, lo único permanente es el cambio. Y la verdad que no. Hoy pasó a ser por lo menos una inexactitud, porque el cambio cambió. El cambio hoy deviene en exponencial. Y este cambio que deviene en exponencial, de alguna manera modifica todas las percepciones, todos los razonamientos que podemos hacer estrategas, líderes, sobre la realidad para poder operar sobre ella. Vamos a explicar de manera muy sintética a qué nos referimos con el cambio exponencial. Hay cambios que tienen una tasa de dinámica estable. El cambio exponencial es virulento, es generalmente disruptivo y generalmente sorpresivo, y escala en intensidad. No es un cambio estable, es un cambio disruptivo. Podemos hablar,
Yo traje un ejemplo que me parece como muy claro para poder visualizar los efectos que tiene el actuar sobre realidades geométricas y realidades aritméticas, cómo cambia, ¿no? Esto de ir del cambio clásico lineal a un cambio exponencial. Si nosotros, por ejemplo, hacemos pasos, ¿eh? El paso para nosotros clásico, digamos de cambio estable, sería más o menos de 1 metro. Entonces en el primer paso tendríamos 1 metro, en el segundo paso tendríamos 2 metros, en el tercero ya hubiésemos recorrido 3 metros, 4, 5, ¿no? Es porque va de 1 en 1, digamos, de 1 metro en 1 metro. Pero si esa misma experiencia la llevamos a lo que serían pasos exponenciales, la experiencia cambia por completo. En el primer paso efectivamente haríamos 1 metro, pero ya en el segundo paso haríamos 2 metros. Y en el tercer paso ya tendríamos 4 metros. Bueno, el punto de todo esto es que en realidad con 26 pasos exponenciales nosotros tendríamos la vuelta alrededor del globo. Es decir, en el paso exponencial 26 nosotros ya hubiésemos logrado dar la vuelta al globo. Las consecuencias que tiene moverme en un ambiente de 26 metros y moverme exponencialmente 26 metros alrededor del globo es muy diferente. Mirá qué pasa si nosotros doblamos, por ejemplo, una hoja que tiene más o menos estimado un grosor de 0,135. Si nosotros doblamos 11 veces de manera, estoy hablando de manera exponencial, pero en 11 pliegues tenemos 1 pulgada, ¿no? En 20 dobleces tendríamos ya una arena de fútbol, campo de fútbol, superficie de un campo de fútbol. Con 30 pliegues hacemos la vuelta alrededor del globo, como nos pasaban con los pasos 26, y con 50 dobleces podríamos recorrer la distancia que hay de la Tierra al Sol. Las consecuencias, vuelvo a decir, de las realidades exponenciales cambian dramáticamente. Entonces, todo esto se debe a una descripción que suele ser recurrente, pero me parece que es muy clara para dar cuenta de los actuales escenarios sobre los que tienen que actuar los líderes, que es el famoso término VUCA. Yo lo voy a castellanizar, si ustedes me permiten. Voy a hablar de VICA, que es en español el equivalente al VUCA en inglés, ¿no? Estamos hablando de volatilidad, estos son realidades cambiantes permanentemente, habla del dinamismo de los escenarios, de toda la realidad. La incertidumbre, esto tendría que ver con el no poder prever hacia adelante, y de ahí viene el U de uncertain, de VUCA, en este caso es incertidumbre de cierto, la I de incierto. La complejidad en el sentido que la realidad ya no se compone por relaciones lineales, simples, sino más bien por patrones complejos. Hay reverberancias de situaciones, de actores. Entonces, poder entender cómo se configuran los escenarios resulta mucho más complicado hoy en día. Y la otra cuestión tiene que ver con la retroalimentación de la información, que es la ambigüedad. Las señales que recoge el observador, el estratega, el líder, en general son confusas, no son claras. Al decir de los estrategas, podríamos hablar de que son tiempos de niebla, porque no resulta clara la visión para poder determinar certezas, por esta cuestión que hablamos del segundo término, que es la incertidumbre. Ahora, los modelos mentales que nos sirvieron para poder intervenir en realidades que no tenían estas características, es decir, realidades que eran más estables, de cambios lineales, en donde había mayor certidumbre, aunque no sea del 100%,
donde había relaciones más claras entre circunstancias, elementos, actores, y en donde la información era más fácil de procesar, ahí hacíamos actuar nuestros modelos mentales y, claro, hay muchas organizaciones, muchos gobiernos, muchas personas que lograron ser exitosos. Esos modelos mentales te estructuraban determinados paradigmas que eran instrumentales para esas realidades, pero que no lo son para estas realidades buca o bica. Entonces, la advertencia que hago sobre el caso es que ante la exponencialidad y este tipo de entornos, nuestros modelos mentales, nuestros mindset, tienen que ser necesariamente desafiados. No podemos seguir operando con los viejos modelos mentales en realidades que son diametralmente distintas. Y es por eso que ese ajuste tiene que ser consciente desde el punto de vista que uno no cambia de manera tan fácil. Los seres humanos no somos seres hechos para cambiar. Algunos más que otros, pero en general nosotros tratamos de seguir habitando en zonas cómodas y en general la certeza, la previsibilidad nos da seguridad, y como en general tenemos una tendencia a evitar el dolor y evitar el sufrimiento por sobreaprovechar la oportunidad, tratamos siempre, en general estoy hablando, de permanecer en zonas más seguras. Y obviamente que cambios de mindset, cambios de modelos mentales, nos llevan a zonas que nos dan una inseguridad muy grande. Pero esto es una transformación que se impone y que quienes quieran lograr éxitos en estos nuevos entornos no deben quedarse abrazados a la cubierta del Titanic, porque precisamente si uno se aferra a esos modelos mentales, puede caer preso de aquel síndrome que se llama el fracaso del éxito, sin utilizar los modelos mentales que te fueron instrumentales en un determinado escenario, pero que uno cuando los quiere llevar literalmente a otros escenarios, con otras reglas, ¿no?, se imponen otros paradigmas. Entonces el pensamiento estratégico y el pensamiento de cualquier tipo tiene que hacerse con una mirada distinta. Es decir, necesitamos de una nueva cartografía para poder recorrer esos nuevos territorios. De alguna manera, el filósofo Zygmunt Bauman, aquel que escribió Modernidad Líquida y otros tantos libros sobre este mismo concepto, justamente hacía referencia a la liquidez por esta cuestión tan volátil, tan cambiante, tan poco estable y quieta que tiene la realidad hoy. Algunas de las frases de él es que lo que antes era un proyecto para toda la vida, hoy se ha convertido en un atributo del momento. Miren, pensemos únicamente en las profesiones. En el mundo del trabajo, quizás los que trabajan a nivel gubernamental es diferente, pero en el mundo del trabajo, en general, mi abuelo y mis padres estaban acostumbrados a trabajar toda la vida en una empresa. Mi generación ya entendió que era raro que uno permanezca toda su vida trabajando en la misma empresa y entendió que podía haber cambios para trabajar en distintas organizaciones y en distintos ámbitos. Pero estas nuevas generaciones además tienen que entender que lo que van a tener que cambiar seguramente a lo largo de su vida, o transformar, no sé si cambiar desde el punto de vista literal de pasar de una profesión a otra, son las profesiones. Es decir, uno va a necesitar más de una profesión seguro, y el tema es que como vos vas a tener que reinventarte muchas veces, de seguro tu perfil profesional va a cambiar a lo largo de todo este tiempo. Entonces, la vertiginosidad de los desafíos que tenemos que vivir los seres humanos y las comunidades, por supuesto que también tienen que desafiar las visiones, vuelvo a decir, las cartografías con las que
los líderes, los gobernantes, escanean la realidad. Recordemos como frase síntesis esto que nos dice Bauman: vivimos en tiempos líquidos donde nada fue hecho para durar. Y es por eso que los métodos que teníamos tradicionales hoy tienen que ser por lo menos revisados. El método típico de proyección hacia el futuro, que consistía en tomar datos del pasado, los presupuestos hoy gubernamentales se siguen haciendo de esta manera. Los forecasting de venta en general también se hacen de alguna manera basado en esto. Lo que hacen es estudiar datos del pasado y proyectarlos hacia el futuro para preparar todo. Ahora, esta lógica en realidades más o menos estables puede que tengan cierto éxito, pero cuando vos te topás con realidades emergentes como lo que sucedió con la COVID-19, irrupción de eventos que son sorpresivos, no esperados, algunos cisnes negros, otras son manadas enteras de cisnes negros, estos métodos de alguna manera no te van a dar cuenta de aquello que necesitas prever para poder estar preparado hacia el futuro. Y es por eso que cada vez más vamos a tener que trabajar en métodos que sean no lineales, en métodos que en realidad, en vez de proyectar el pasado sobre el futuro, te permitan traer el futuro hacia el presente y trabajar de alguna manera sobre la construcción de escenarios futuros. Estamos hablando de la prospectiva. Pero yo hablo de una perspectiva transformacional, no estoy hablando de una perspectiva pasiva en donde, digamos, hay distintas escuelas, ¿no? La escuela francesa de Godet. Bueno, digamos, no estoy hablando de una perspectiva de la prospectiva para dar cuenta de lo que va a pasar. Lo que estoy hablando es de una perspectiva transformadora en donde podamos participar de una co-construcción de escenarios futuros, de alguna manera, sí, imaginando cuáles son esos futuros, pero también participando de la construcción de eso. Es decir, no ser solamente actores pasivos, digamos, tener un poco la impronta de esta adaptación activa a la realidad y poder transformar los escenarios en aquello que anhelo. Así que los métodos proyectivos del pasado hoy deberían ser mejor entendidos por métodos de prospectiva. Vuelvo a decir que si bien la inteligencia artificial, el Big Data, Learning Machine, bueno, todas aquellas nuevas tecnologías que podemos instrumentar para tener mejor información consolidada, de alguna manera no va a reemplazar la responsabilidad que tiene el estratega, la responsabilidad que tienen los líderes de imaginar el escenario, aunque vos para esa imaginación te alimentes de datos, esa construcción imaginativa que haces, ese diseño y ese trabajo sobre la transformación de los escenarios, no lo puede hacer una máquina, por lo menos hasta ahora. No digo que nunca lo va a hacer, pero por ahora no. Por lo tanto, el rol del estratega, el rol del observador, el rol de los líderes para poder transformar las realidades anheladas, me parece que eso no se va a poder por el momento reemplazar por ningún tipo de algoritmos. Y volvemos a lo que decíamos antes, la perspectiva con la cual vos abordás la realidad resulta fundamental. Muchas personas se basan en su experiencia, en su rica experiencia, y el tema es que la experiencia fue útil quizá en un allá y entonces, pero quizás en un aquí y ahora resulta absolutamente desencajada, digamos, no tiene sintonía
con las reglas, reglas del éxito de este nuevo territorio. Entonces, ¿dónde fijamos la mirada? La cartografía con la cual el estratega se nutre para las visiones tiene necesariamente que ser ajustada. Entonces, la experiencia sí que nos sirve, no digo que no, pero siempre puesta entre paréntesis. La experiencia no es automáticamente ver por el espejo retrovisor para entender cuál es el camino que viene por delante, porque son realidades generalmente muy diferentes. Entonces, tenemos que entender cuáles son las reglas del éxito, cuáles son los territorios, los límites de las nuevas realidades, de aquello que va a tener que enfrentar el gobernante en el futuro. Y es por eso que tenemos que estar preparados para esos cambios, como te decía antes, disruptivos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la parábola de la rana hervida, que muchos de ustedes seguramente la conocen, que dice que si uno toma una rana viva y la bota sobre una olla de agua caliente, hirviendo, la rana, al notar esa disrupción de temperatura, salta automáticamente para preservar su vida. Pero si usted, por el contrario, toma a una rana y la sumerge en una olla en agua a temperatura ambiente y va calentando de manera progresiva la temperatura del agua, seguramente la rana no va a detectar esos cambios pequeños que hay y cada vez se va a sentir más confortable, se va a ir durmiendo hasta que termine cocinada dentro de la olla. Y si nosotros, una vez más vuelvo a lo que decía de la crisis, que es una cuestión de percepción también del estratega y que tiene que ver con las distinciones, si nosotros no recurrimos a las distinciones que se imponen dentro de las nuevas realidades y a los ritmos que nos impiden las nuevas realidades, vamos a terminar como esta rana, vamos a terminar cocinados en las nuevas realidades. Por eso es muy importante recordar esto de que la calidad de tu vida siempre va a estar determinada por la calidad de tus pensamientos, por la calidad de tus observaciones. Esos están determinados en general por paradigmas, por lentes, por cartografías que tenemos que estar dispuestos a desafiar. La jefe de inteligencia aplicada a decisiones de Google hizo un esquema muy interesante en donde nos habla de dos cuestiones que generan lo que ella denomina, y en general se denomina, las falacias cognitivas. Es decir, observaciones, percepciones acerca de la realidad que están distorsionadas por estos dos fenómenos. Uno es el sesgo de confirmación, que remite a la idea de creer solo la información que refuerza o corrobora nuestras propias creencias. Es decir, nosotros, ese tipo de ideas que circulan es de las ideas que nos agarramos para justamente comentar con otro, viste que yo te dije, viste que yo te lo decía. Entonces, somos muy amigos de esta patología que es el sesgo de confirmación. Pero por otro lado también tenemos la aversión a la ambigüedad, esto es negarnos, cerrarnos, literalmente no ver, y esto es un trabajo que hacen nuestros paradigmas precisamente, tiene que ver con la disonancia cognitiva. Es como que desechamos toda idea que anda dando vuelta por ahí y que desafía nuestras ideas previas. Entonces yo creo que esto tiene un efecto más bien sinérgico y por eso cambié el más, que fue la fórmula original que hizo la jefe de inteligencia de decisiones de Google. Yo lo cambié por el multiplicar, porque a mí me parece que esto es muy sinérgico y cuanto más cerrados estamos a este tipo de patologías cognitivas, que tienen que ver, vuelvo a decir, con el sesgo de confirmación y la aversión a la ambigüedad, bueno, más falacias cognitivas vamos a cometer y cuando vos tenés una mala observación, en general, la intervención no es la adecuada, porque tus intervenciones tienen que ver básicamente con aquello que vos observaste.
Y es por eso que a mí me parece que el tema de la observación siempre lo fue para el pensamiento estratégico, pero fundamentalmente para los tiempos que corren, por esta cuestión de la vertiginosidad que hablábamos, de la volatilidad, por esta cuestión de lo VUCA. A mí me parece que, ¿recuerdan este juego que había de los vestidos? Supongo que algunos de ustedes ya lo recuerdan, que era un vestido que se veía de distintos colores dependiendo cuándo y cómo lo mirabas. Bueno, la realidad tiene mucho de eso. La realidad es una construcción que hace el observador. El mundo de lo real lo antecede, pero lo que uno trabaja es sobre, esto es muy constructivista lo que estoy diciendo, me gusta mucho la escuela constructivista, y creo que nosotros trabajamos sobre mundos construidos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre nuestro mapa de percepción. Bueno, esto mismo que pasa con el diagnóstico de qué tipo de color es el vestido, es lo que pasa también cuando actuamos sobre realidades que cada vez son más complejas, más confusas. Entonces, la calidad de tus observaciones son fundamentales para poder, vuelvo a decir, tener intervenciones que sean exitosas. Esa foto hace referencia a algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos pasaban algunas imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que las fuerzas aliadas hicieron un estudio con todos los aviones que regresaban de los combates y trataban de estudiar dónde habían impactado con mayor frecuencia las balas que les tiraban los nazis. Y lo que trataron de trabajar es en reforzar la estructura que justamente en donde estaban las balas, tratar de reforzar esas áreas, porque eran las áreas en donde mayormente venían impactados los aviones que habían regresado. Sin embargo, en realidad, esto fue un matemático que se llamó Abraham Wald. Él dijo, tenemos que observar otras cosas, dijo, porque estos son los aviones que regresaron y pudimos recuperar a los pilotos. El problema son aquellos que no pudieron regresar. Por lo tanto, la observación que debiéramos hacer está sobre los puntos en donde no están marcados los puntos rojos, porque esas son las áreas que posiblemente impactaron las balas y derribaron a nuestros aviones. ¿Entiende? Es decir, la observación que era la primigenia tenía sentido, pero no fue hasta esta observación de Wald que ahí pudieron trabajar sobre las áreas que realmente eran las que generaban la caída de los aviones, que se derribaran. Entonces yo estoy hablando ahí de perspicacia, porque una de las grandes habilidades que van a necesitar los líderes es tener perspicacia para saber qué observar. Por eso digo, vos podés agarrar inteligencia artificial, learning machine, algoritmos, y llenarte de datos. Pero el tema es qué uso vas a hacer de esos datos. Por eso la perspicacia, la capacidad para reestructurar la información que va a tener que tener el estratega en estos días, resulta fundamental. Por eso yo creo que en política, en el mundo de los negocios y para las personas en general, yo creo que vamos a tener que trabajar mucho sobre esta cuestión de las neurociencias. Acá voy a hablar de neuroliderazgo por una cuestión de pertinencia, pero estoy hablando del campo más amplio de las neurociencias. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que entender que sabemos que el cerebro y mente no son sinónimos, son como dos cuestiones distintas, ¿no? El cerebro hace más referencia a la máquina, por así decirlo, al órgano, ¿no? Por eso podemos buscarle como una correlación con el hardware o el tipo de cableado que tenemos en nuestro órgano, en el cerebro. Pero cuando hablamos de mente, estamos más cerca de la idea de pensamiento, que es lo que tenemos que modificar, y de la idea de software. Ahora, por supuesto, cerebro y mente están íntimamente relacionados.
cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de las consecuencias que tiene un cableado particular. Hay determinado cableado que tiene que ver con esas sinapsis, esas relaciones neuronales que pasan en nuestro cerebro, son las que generan los pensamientos. Aquello que llamamos modelo mental, eso llamamos pensamiento, llevado al mundo de lo físico, por así decirlo, de lo material, se materializa en un circuito neuronal. Por lo tanto, que si queremos de alguna manera modificar nuestros pensamientos, tenemos también que operar de alguna manera sobre el hardware, sobre el cableado. Esto no quiere decir que no tenemos que operar ni hacer tipo de cirugía. Porque afortunadamente existe esta noción que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa algo así como que tu software, tu máquina, puede ser transformada por el poder de, tu hardware, tu cableado puede ser modificado por el poder de tu software, de tus pensamientos. Si tus pensamientos pueden forzar, llevan a que se generen nuevas sinapsis, de alguna manera desestructuran o desrigidizan, como diría Edward de Bono, las conexiones neuronales, y por eso se llama plasticidad, se vuelve más plástico tu cerebro, y eso sinérgicamente abre la posibilidad a que vos tengas nuevos pensamientos. Nuevas conexiones implican nuevos pensamientos. Y yo creo que esta situación que hemos vivido con la COVID-19 nos llevó a experimentar desde pensamientos hasta modificar hábitos, hasta explorar, como lo estamos haciendo ahora, espacios de instrucción, comunicación, nuevas tecnologías, y esto genera neuroplasticidad. Digamos, lo malo fue la COVID. Lo bueno es que seguramente las mentes que están abiertas a este tipo de dinámicas pudieron aprender. ¿Te acordás cuando decíamos que el proceso del pensamiento estratégico, además de ser una teoría de cómo funciona el mundo, es un proceso de aprendizaje para mejorar esa teoría, para poder mejorar la visión que tenemos sobre el mundo en el que operamos? Entonces, recordá, neuroplasticidad significa que nuestro hardware se va a ver modificado por la flexibilidad, la adaptabilidad que nosotros generemos a través de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, va finalmente a impactar sobre ese hardware. Y por supuesto puede generar un hardware mucho más rico que nos abre nuevos espacios de posibilidad, con nuevos pensamientos. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en todos los niveles del cerebro. Trabajar a todos los niveles del cerebro significa aceptar los diferentes cerebros con los cuales trabajamos. Nosotros trabajamos básicamente con 3 cerebros históricamente constituidos, quiero decir, ¿no? Ténganme paciencia porque yo no soy neurocientífico, soy un irreverente que se mete a investigar temas que no son de su dominio, pero que son absolutamente necesarios para entender las cosas que se imponen de ahora en más. Y los invito a que con responsabilidad también cada vez nos metamos en temas desconocidos por todos y que de a poquito vayamos justamente perfeccionando esos conocimientos, acercándonos cada vez más a los datos más certeros, ¿no? Pero bueno, yo decía, el cerebro, en realidad son 3 cerebros que se constituyeron a lo largo de la historia. El más antiguo es el cerebro reptilíneo, que tiene que ver con los instintos, aquel que actúa cuando vos vas a tocar el fuego y te quema, entonces sacás la mano, aquel que actúa cuando te estás por caer y te pones la mano por delante. Ese instinto de preservación, por ejemplo, es impulsado por lo que hace el cerebro reptilíneo. Con los años, a ese cerebro reptilíneo se le montó, con los años evolutivos, quiero decir, de las especies,
se montó otro cerebro que es el mamífero. Y ahí es donde aparece, que se llama el cerebro límbico, donde aparecen las emociones, los sentimientos. Por eso se llama el cerebro mamífero también, ¿no? Esta naturaleza mamífera nuestra tiene que ver con ese cerebro. Y más recientemente lo que tenemos es que se monta lo que se llama el cerebro del Homo sapiens, neocórtex, que sería el cerebro más relacionado con el pensamiento lógico. No digo racional porque las otras también son racionalidades, pero tiene que ver con esa cuestión, sí, de lo que habitualmente llamamos razón, y con la cuestión esta de la lógica, ¿no? El nuevo líder va a tener que saber decidir en el interjuego permanente de estos cerebros. Va a tener que también aprender a trabajar de la irracionalidad, por así decirlo, lo que va a pasar a ser una nueva racionalidad. Porque hay veces que vamos a tener que educar el instinto para que cada vez podamos recoger mejores observaciones y reacciones a través del instinto. Otras veces vamos a tener que empatizar. La mayoría ahora del trabajo que va a tener los gobiernos va a ser el empatizar con la gente. Durante años la política se dedicó a resolver los problemas de la política. Y los problemas de la política a veces, la mayoría de las veces, estaba divorciado del problema de la gente. Y la política tiene que volver a tratar de resolver los problemas de la gente. Como decimos en Argentina, del ciudadano a pie. La política, por eso digo, tiene que jugar un poco con el instinto, un poco con la empatía, el sentimiento, y por supuesto también tiene que aprender a trabajar con esta dimensión de la lógica. Entonces, yo creo que el líder que se impone tiene que ver con un líder que sepa hacer una adaptación activa, rápida o lenta, dependiendo de las circunstancias, pero una adaptación activa a la realidad. Digo adaptación activa, y remarco adaptación activa y no adaptación. Adaptarse no es pasivamente aceptar las reglas que te imponen los contextos. Adaptación activa implica ver cómo vos te amoldás a la realidad en función de tus anhelos, en función de aquello que estás pretendiendo y tratar de llevar la realidad para ese lado. La otra cuestión que me parece que es muy importante es la capacidad para motivar a otros y trabajar de manera transcultural. No va a haber manera de este líder que se encerraba sin Estado Mayor. Necesitamos a un líder que se deje atravesar por otras visiones, enriquecer sus visiones y aprender a co-crear y a trabajar y a colaborar con otros actores. En el mundo de los negocios, ustedes habrán oído hablar del design thinking, a veces se coparticipa a los mercados, ¿no? A los clientes para que ayuden a mejorar el producto o incluso traer ideas de nuevos productos. En la política yo creo que también tiene que pasar. Si bien el líder, la antigua concepción, la clásica, no digo que sea antigua porque tampoco caducó, digo, el líder era visto como aquel que interpretaba los anhelos de la gente. Bueno, cada vez más esa interpretación va a tener que ver con la lectura de lo requerido, pero también con la lectura de los anhelos de la gente. Porque ahí es donde va a estar, me parece, el gran trabajo que tienen que emprender los líderes de gobierno. Ser un facilitador del cambio para imponer esos cambios que se imponen y además estar abierto al aprendizaje, poder declararse, pero yo recién hablaba con mis compañeros acá de la Escuela de Gobierno, que esta cuestión del estar siempre abierto al aprendizaje no tiene que ser puesto como una actitud, como una pose.
como una declamación. Tiene que ser un compromiso realmente asumido. El aprender a aprender y el aprender a desaprender. Tenemos que tener esta actitud de ser eternos aprendices. Porque tenemos que, por supuesto, incorporar nuevos conocimientos, pero también tenemos que incorporar nuevas formas de aprender, como la que estamos haciendo hoy, por ejemplo, a través de nuevos medios, que ya no son tan nuevos, ya son parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Y también, y esto es muy importante, aprender a desaprender, es decir, aprender a soltar, lo que decíamos antes, ¿no? Aprender a soltarse de la cubierta del Titanic, ¿no? Abrazarse a eso que nos llevó al éxito en realidades muy distintas, y aprender a trabajar en las sintonías que los nuevos desafíos requieren. Entonces, recordemos que los límites de tu mindset, de tus modelos mentales, son los límites de tu mundo. Aquello que no registramos está fuera de tu territorio de intervención. Acordate cómo empezamos con la noción de paradigmas, y por lo tanto no vas a poder encontrar nuevas reglas para el éxito, porque estás delimitando las situaciones y los problemas en lugares que no son los adecuados. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es, por supuesto, una idea a gran escala, en donde hay que profundizar mucho más, pero te diría que frente a la volatilidad, aprender a tener visión, aprender a tender una línea de trabajo, lo cual no quiere decir una interpretación lineal del futuro, pero sí tener un sendero hacia donde trabajar, porque esos cambios de los cuales nosotros vamos a ir sufriendo no nos tienen que desviar del gran rumbo de los grandes anhelos, ¿no? De aquello que en política, saben bien, se llaman los intereses permanentes. Ante la incertidumbre, deberíamos aprender a tener una mayor amplitud y aceptar la diversidad de opiniones, de visiones, para precisamente tener visiones más ricas, visiones más completas. Frente a la complejidad, tendríamos que trabajar con esto del que el pensamiento estratégico, que no son sinónimos, pero se utilizan normalmente como que son la misma idea, y realmente lo deberían ser, pero no todo pensamiento estratégico es un pensamiento sistémico, y debería serlo. Entonces, concepción sistémica. Tratar de no concentrarnos únicamente en los detalles, considerarlos también, pero intentar interpretar los patrones. Esto es lo importante para estas nuevas realidades. Y frente a la ambigüedad, que tiene que ver con la infodemia, la infoxicación, cada vez vamos a estar rodeados de más fake news. El universo informativo es, pero inmenso, y la gran habilidad pasa acá por aprender a seleccionar la información realmente relevante para nuestras decisiones. Pero frente a eso además vamos a necesitar agilidad. Agilidad en la implementación. Vamos a tener que tener cintura, como se dice aquí en la política. Yo diría que la clave de la nueva gobernanza inteligente va a estar centrada en dos cuestiones, entre muchas otras seguro también, por supuesto. Pero yo veo dos cuestiones que me parece que son centrales. Primero, la sensibilidad. Para esto, empezar a ocuparnos de los problemas de la gente. Y estar además atentos, ser sensibles, esta cuestión de las distinciones que yo te decía, entender las señales que nos dan los entornos. Las señales los entornos nos van a estar gritando cosas, y nosotros tenemos que estar ahí escuchando qué es lo que nos dicen los entornos, y para eso necesitamos justamente un mindset más abierto, ¿no? Estar atento a qué nos grita el futuro.
y la calidad de nuestras observaciones. Perder la candidez, perder la parcialidad, ser empático, tratar de tener la habilidad de poder implementar aquello que las circunstancias en su momento demanden. El médico, por supuesto, que tiene que tener a veces frialdad para poder actuar sobre una operación, estoy hablando de una cirugía. Pero también tiene que tener empatía y tiene que tener sensibilidad para poder entender la problemática de los pacientes, de los familiares. Esto de trabajar, como decía antes, con los diferentes cerebros, ¿no? Entonces, sensibilidad y observaciones de calidad. Esto es lo que nos va a poder dar de alguna manera la resiliencia, la capacidad para poder recuperarnos mucho más rápido y fortalecidos frente a las adversidades, porque de alguna manera esto te va a dar anticipación, que es lo que necesitamos. Necesitamos anticipar. El liderazgo va a tener que ser un liderazgo anticipatorio. Entonces, con la anticipación vas a poder tener, yo decía, resiliencia, y vas a poder lograr antifragilidad, que es esta cuestión de no volverte frágil. Esto lo decía así Nassim Taleb, no ser vulnerable frente a las amenazas o cuando se disparan circunstancias que te dejan mucho más vulnerable frente a otros. Nosotros tenemos que lograr ser antifrágiles. Y la antifragilidad, en gran medida, se logra con anticipación. Y la anticipación se logra, en gran medida, con agudizar la sensibilidad y la calidad de las observaciones. Lo que te estoy diciendo, por supuesto, es algo que no es simple, es algo absolutamente complejo, que va a demandar nuevas habilidades que algunos de nosotros podemos no haber pasado por ahí, no es mi caso, pero la adaptabilidad, la flexibilidad, para mucha gente no es fácil. Y vuelvo a decir que los seres humanos no somos hechos organismos para cambiar. En general tratamos de preservar la identidad, ¿no? Y en general los cambios nos cuestan. Pero vamos a tener que tratar de tener esta cuestión de la adaptabilidad permanente. Por eso me gusta mucho esta frase de Bruce Lee, que además de un gran artista marcial, era un gran filósofo. Y él dijo que hay que tener el no camino como camino y la no limitación como limitación. Y me parece que esto, en los tiempos que estamos transitando y mucho más en los que vienen, cobra una relevancia mucho mayor. Para cerrar este webinar, me gustaría quedarme con la frase que dijo Winston Churchill respecto de que nunca hay que desperdiciar la oportunidad que te da las crisis. Por eso digo que dentro de todo lo malo, tratemos de tomar lo bueno, qué pudimos aprender. No es que las cosas van a estar mejor de manera determinística, vamos a tener que hacerlas mejor nosotros. Y los que tienen cargos de responsabilidad en conducción tienen mucha más responsabilidad para lograr de que esto pase. Pero de lo que pase, las circunstancias no es que van a ser las responsables van a ser las decisiones que tomemos nosotros, las decisiones que tomen los líderes. Así que bueno, les dejo esto. Creo que tenemos que poder aprovechar estas circunstancias de las crisis, todo lo negativo, y tratar de ver cómo podemos mejorar nuestro pensamiento estratégico, cómo nos podemos preparar mejor con el pensamiento estratégico para los tiempos que vienen y adquirir nuevos aprendizajes y nuevas habilidades. Para aquellos que estén interesados, yo voy a dejar a disposición de la Escuela de Gobierno ADEN el paper que ven ahí, que es 3GRCO, que es un paper que pueden descargar sin costo, pero yo lo voy a
a poner ahí a disposición de la Escuela de Gobierno para que todos los que estén interesados en adquirirlo, lo puedan adquirir. Vuelvo a decir, adquirirlo absolutamente gratis y sin costo. 3GRCO significa Tercera Gran Revolución de la Comunicación en las Organizaciones, y créanme que ahí hablamos de comunicación, pero no en los términos habituales de la comunicación. Nosotros creemos que la comunicación no es lo que era, y que la comunicación es un medio de acople estructural con el entorno. Organizaciones, gobiernos deben acoplarse estructuralmente con el entorno. Les agradezco mucho y, doctora Lore, Gracias. le dejo a cargo a usted cómo seguimos. Muchas gracias, profesor. Interesantísimo el tema y un gran aporte poner a disposición de los participantes de la Escuela de Gobierno el paper 3RCO. Me parece que ya entramos entonces en el periodo de preguntas y respuestas. Si alguien gusta formular una pregunta, agradecemos que encienda su cámara y levante la mano o utilice el símbolo de levantar la mano, pero sí agradecemos mucho que nos encienda su cámara. Señor Emilio, ahí lo veo con su cámara encendida, voy a abrirle el micrófono. Ahí debe darle a aceptar. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, para no perder la costumbre. Buenas tardes. Con la limitación que puedo tener por haber entrado en la reunión un poquito después de iniciada, me parece que la intervención, parte de la intervención iba un poco orientada hacia el concepto de que tenemos que aprovechar la oportunidad para crear un nuevo mundo mejor. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo acepto como una especie de apoyo a una idea que tengo de rechazar el concepto que se está tratando de vender o se está vendiendo de una nueva realidad, creo que es una nueva normalidad, le llaman. ¿No se escucha? Sí se escucha, sí lo escuchamos. Ajá. Ahí es suyo, profe. Ya se lo abro. ¿Ya? Ahí debe darle clic en aceptar, profesor. ¿Perdón? No, el profesor que está... Ah, ya. Ajá. Ahí se dio, ¿no? Ahí se escucha. Ahora sí. Sí, estaba desesperado, Emilio, perdón, porque le estaba haciendo señas de que Ajá, no. sí. Parecía un mimo, parecía Marcel Marceau. Parecía que estaba haciendo el lenguaje de señas. Tal cual. Pero, sí, la nueva normalidad. La nueva normalidad, sí, es un concepto que yo rechazo porque yo lo conceptúo como tener un color y matizarlo y seguir con el mismo color, pero un poquito matizado. El gatopardismo. Ajá. Entonces, en ese sentido yo veo bastante, desde mi punto de vista y mi interpretación, parte de tu intervención hacia ese sentido de que debemos aprovechar la oportunidad para iniciar la creación de un nuevo mundo con verdaderos valores, principios éticos, morales y todo, religiosos y todo lo demás. Claro. Y entonces, dentro de esto, nosotros aplicar las herramientas que efectivamente siempre hemos tenido, pero a veces no están siendo bien aplicadas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me preocupa que se habla mucho de estrategias, planes estratégicos, actividades estratégicas y demás. Pero yo no he podido percibir ni en las presentaciones, ni en los programas de gobierno que alguno en alguna parte del mundo plantee una planeación estratégica. Que yo entiendo que una planeación estratégica incluye todo lo que ha hablado
en la tarde de hoy y otras cosas más. Incluye actividades estratégicas, planes específicos, estratégicos para lograr los objetivos generales y los objetivos específicos y para lograr las metas. Entonces, eso sería una planeación estratégica, sería el nivel macro. Entonces, a mí me preocupa porque no en ninguna parte podemos ver una presentación de esa naturaleza. Entonces, si no sabemos realmente, en el caso de un país, no sabemos qué clase de país queremos o no nos ponemos de acuerdo, ok, vamos a querer un país de este color y esa es nuestra visión y nuestra misión es conseguir ese país de ese color y entonces empezamos a buscar, a elaborar todos los objetivos y todas las estrategias y sobre eso y sobre la marcha vamos haciendo los ajustes requeridos en el camino, ¿no? Entonces eso sería una de mis... A ver, déjame que te vaya respondiendo de a poco, Emilio. Yo te diría que de lo que estamos... Yo, por ejemplo, rehuyo en mi esquema, yo tengo un esquema armado, estoy trabajando permanentemente, ¿no? Es decir, es una estructura estructurando, porque en realidad no es algo terminado, pero coincido que la estrategia, además de ser pensada, debería ser, yo siempre digo, hay que ponerle músculo a la estrategia. Entonces a veces nos encanta teorizar qué es la estrategia. Yo tengo definiciones hechas sobre estrategia, no es lo que nos cabe, solo te digo que el pensamiento estratégico es la dinámica que uno le da al proceso estratégico como estratega. Pero coincido con vos que la estrategia, que tiene distintos, es un proceso fundamentalmente. La estrategia yo la vivo como un proceso en donde debería poder dar respuesta a quienes participan de ese proceso para poder contar con algo operacional. Si no, nos quedamos únicamente en la cuestión del pensamiento, ¿no? Entonces, la estrategia tiene que tener dos condiciones. La primera es que sea comprendida. Entonces tenemos que hablar sobre qué es la estrategia. Y la segunda condición fundamental también es que sea aplicable. Entonces yo veo un montón de colegas que les encanta teorizar sobre la estrategia, pero después se quedan a mitad de camino con consignas muy generales y no le bajan a la gente un modelo concreto de mostrame lo que es la estrategia. Yo siempre digo que para entender algo, no lo digo yo, lo decía René Tomb, el ser humano necesita geometrizar. Si vos no geometrizás algo, no lo entendés. Entonces, por eso tenemos que dar un modelo concreto sobre la estrategia. Entonces, coincido con vos. Ahora, hay métodos muy interesantes como lo que es, yo no lo llamo planeamiento, te decía, lo llamo integración. Saqué la palabra planeamiento, porque la palabra planeamiento me suena mucho a la linealidad que hablaba antes de los métodos proyectivos, ¿no? A mí me gusta hablar más de integración permanente, y esta cuestión de integración es un trabajo que si bien tenés planes, los planes son consecuencia de la estrategia, no es la estrategia. ¿Se entiende? La estrategia es el proceso global que da como resultado planes. Pero no es la estrategia. La gente a veces lo toma como sinónimo. Son cosas distintas. Igual te digo que si vamos a hablar de eso nos va a llevar toda la tarde, ¿no? Que es muy interesante. Vos diste en el clave, en el clavo. Definitivo. Hay que ir por ahí, ¿eh? Hay que ir por ahí. Definitivamente, pero venite a la escuela de gobierno que los vamos a ver esos planes. Venite a la escuela de gobierno. Claro, pero lo que yo a veces cuestiono un poco es que nunca se habla de lo que es la planeación, que sería el nivel macro, dentro de la cual entonces iría el pensamiento estratégico, las actividades estratégicas y demás. Y entonces el otro comentario rapidito, porque yo sé que ya hemos estado corto de tiempo, es en la parte de la gobernanza. En realidad la gobernanza me parece que viene siendo como una consecuencia de que la mayoría de los países, casi todos, los gobiernos logran acceder al gobierno con el que más puede un 50% o menos de los votantes. Entonces, todos los gobiernos van a gobernar con
no con una gran mayoría de sus ciudadanos. Eso los obliga a que parte del gobierno, parte de su estrategia, es una obligación, yo no diría que es una decisión que pueden tomar. Parte de su estrategia debe ser el lograr el beneplácito de un porcentaje importante de todos aquellos que muchas veces es más del 50% que no votaron en unas elecciones con ese gobierno. Entonces ahí es donde entra la conciliación y la coordinación con las entidades cívicas, religiosas, qué sé yo, los otros partidos políticos y demás. Yo vería entonces que la gobernanza estratégica se debería de enrumbar por esa vía, y que la gobernanza estratégica en realidad ha sido una consecuencia de la realidad que hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo en todos los países, porque algunos tienen segunda vuelta, pero otros no. Entonces, a veces, como en el caso nuestro, nosotros tenemos un gobierno que alcanzó un 34% de los votantes. Entonces, hay que hacer una alianza o una coordinación adecuada y permanente con los otros estamentos políticos de la sociedad. Sí, eso es lo que quería. Sí, señor. De acuerdo contigo, Emilio. Gracias. Gracias a ti. Gracias, señor Emilio. Tenemos también una consulta de Pedro Antonio Bravo. Pedro, puedes darle a aceptar y abrir tu micrófono. Sí, perfecto. Gracias. Gracias, profesor. Excelente la presentación, como siempre. Muchas gracias, Pedro. Es un placer realmente escucharlo, sobre todo la manera como tan clara me explica tan claramente conceptos complejos como este de tener un enfoque bastante constructivista, como usted lo mencionó, ¿no? Con conceptos constructivistas que por sí mismos son complejos. Yo le quería plantear básicamente dos interrogantes. Una, obviamente referido como diplomático, yo tenía que hacer una pregunta sobre el tema internacional. Creo que y ahí me gustaría conocer su opinión, algo que hace más complejo a toda esta situación, ¿no? El cambio de paradigma es que coincide a nivel internacional también con un cambio en el equilibrio de poder de los actores o en los liderazgos mundiales, ¿no es cierto? Porque ya más o menos está claro que China, no sé si con mucha rapidez, pero de todas maneras quiere reafirmar el rol que entiende le corresponde por su importancia económica, política, y también quiere proyectar sus intereses nacionales de manera más concreta y más agresiva, y más activa, por decirlo de algún modo, en su zona de influencia, la que considera su zona de influencia natural. Y por otro lado, los Estados Unidos, hemos visto una caída muy, muy fuerte en los liderazgos, una afectación muy grande al multilateralismo, que antes era una herramienta. Los mismos países en desarrollo nos quejábamos, ¿no es cierto?, de que Estados Unidos o las grandes potencias, en un momento en la década de los 70 se llamó imperialismo, la dependencia, todo eso, utilizaban los organismos multilaterales. Ahora a ellos no les interesan los organismos multilaterales, o al menos una buena parte, y quieren actuar de manera unilateral, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted el cambio, este doble cambio, ¿no? ¿Cómo lo impacta? Y en la segunda interrogante es más sobre, como mencionó el compañero, sobre la parte interna. Todos nuestros países tienen, unos más o los menos, problemas respecto a la gobernabilidad. Ahora se habla de una democracias debilitadas o dañadas, ¿no es cierto? Pues son democracias donde el Poder Ejecutivo o el líder dice, bueno, el Congreso poco menos que tiene que estar ahí para ratificar lo que yo digo, y si dice algo que va en contra de mis intereses, entonces está yendo contra la nación, y además los partidos están desprestigiados, y hay una serie de otras condiciones que están poniendo en juego también la legitimidad y el apoyo por parte de las poblaciones a los sistemas democráticos. Entonces, obviamente, esto en una coyuntura como la cual usted está mencionando, hace más complejo, ¿no? Pensar cómo vamos a salir de esto, ¿no? Yo pienso que quizás la respuesta está también en lo que usted mencionó de ser creativos, continuar siendo creativos, pensar siempre out of the box, fuera de la caja, con pensamientos, con un enfoque muy disruptivo, y aprovechando y pensando en cosas que antes nos parecían irreales, ¿no?
¿no? Eso es una posibilidad, pero me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias, profesor. Al contrario, Pedro, te agradezco no solo la participación, sino las generosas palabras que tuviste al comienzo. A mí me parece que todo pasa por allí, por la creatividad. Fundamentalmente estamos muy desafiados por las nuevas tecnologías. Esta cuestión del rol de China, hay algunos que hablaban de las 3D, que tenía que ver con la despoblación, la desdolarización, la desglobalización, y ahora le están justamente agregando una cuarta D, que es la deschinificación, en el sentido de que China se está desacoplando, de alguna manera, del mundo para hacer la suya. Bueno, nosotros sabemos que las nuevas tecnologías van a... Yo creo que hay dos cosas que se están reorganizando. Primero, tres cosas. Primero, el liderazgo, esto que dijiste vos al comienzo de todo. Se están reorganizando los liderazgos, que no es otra cosa de lo que decía Neil Marvin ahí al comienzo de la frase que comenté, ¿no? Que no hay, que todos los liderazgos están cuestionados, por lo tanto no hay un líder claro internacional al que seguir. El líder claro internacional para seguir, que era Estados Unidos, desde los 70 para acá, gracias al dólar y algunas cuestiones bélicas, ¿cómo va a quedar el dólar después de todo esto? No lo sé. ¿Volveremos al patrón oro? ¿Hay un gran botón que dice reset? Ahí no lo sé. No lo sé. ¿Será el patrón oro? Digo que nos rige desde los 70 para acá. Los mismos capitalistas tradicionales están en contra de este capitalismo, en el sentido que se dice que se alimentan empresas zombies y que el dinero, en vez de ser puesto en los bolsillos de quienes lo necesitan, son puestos en bancos o en empresas que en realidad no aportan valor luego a la comunidad, ¿no? Quiero decir, hay un montón hay cosas que escapan también a mi comprensión y conocimiento, quiero decir, ¿no? Hablo por lo que más o menos me informo, siendo que también hoy es una petulancia hablar de que me informo. No sé si me informo o me desinformo, no lo sé. Por lo menos yo la diferencia que hago es que tengo conciencia de ello. Pero lo cierto es que hoy todo es cuestionable. Entonces vivimos en realidad con pocos mojones, con pocas referencias para poder saber por dónde van los caminos. Entonces la creatividad, el cuidado, la responsabilidad, más que la responsabilidad me gusta mucho una palabra en inglés que no tiene traducción al español o exacta, quiero decir que es el accountability, ¿no? Accountability. Entonces la respondibilidad, digamos, de los gobiernos frente a sus votantes. Y que, bueno, todo esto me parece que, yo te decía, se reconfiguran los liderazgos, se reconfiguran el poder económico. Se está hablando de que posiblemente ustedes estuvieron hablando de blockchain. Blockchain va a traer una revolución maravillosa que es la caída de los terceros de confianza. Estos organismos multinacionales a los que vos hacías referencias, por ejemplo, es decir, vamos a tener que aprender a construir alianzas, a relacionarnos con otros, pero sin organismos que nos lo impongan. Vamos a tener que construir nosotros esa nueva red, ese networking. Cuando digo nosotros, digo los gobiernos, ¿no? Van a tener que aprender a construir su propio networking sin muchas referencias. Por lo tanto, es una situación bastante inédita, vuelvo a decir, que todavía no sabemos, coincido con Emilio, nueva normalidad. ¿Qué es eso de nueva normalidad? Por ahí es una nueva anormalidad, y por ahí no es tan nueva, no lo sé. Entonces, yo creo que falta, a ver, viste que el Renacimiento, hoy hablábamos del Renacimiento, se identificó como tal y se vio lo bueno que fue 200 o 300 años después de sucedido el Renacimiento. Por lo tanto, si esto se parece en algo a alguna de estas
situaciones que se vivieron en el Renacimiento, lo vamos a interpretar bastante después. Yo creo que estamos montados en la situación y hay veces que no tenemos distancia óptima para poder operar sobre esa situación, ¿no? Y la última transformación, y con esto cierro el comentario, que me parece que se están dando, es el de las narrativas. Y esto es muy importante porque las narrativas a veces guían todo lo demás. Las narrativas traccionan a las guerras, traccionan a las alianzas internacionales, traccionan a la economía, traccionan a quién es el bueno y quién es el malo, qué es causa y qué es consecuencia de la puntuación de secuencia de los hechos. Así que me parece que estamos viviendo un momento apasionante, la verdad. Si uno lo resiste y sobrevive, es un momento apasionante. Ahora hay que sobrellevarlo, ¿no? En fin, Pedro, como verás, no es una respuesta categórica la que te di. Como categórico te doy que sí, la creatividad y el cambio de visión, esta cuestión que se llama metanoia, el cambio de mentalidad, creo que lo único que tengo para decirte que se impone. Lo demás fue una interesante reflexión que hice a partir de lo que reflexionamos juntos. Perfecto. Muchas gracias. Estupendo. Gracias, profesor. Gracias, Pedro, por su interesante consulta. Si alguien más tiene alguna pregunta para el profesor Daniel, puede abrir. Por reflexiones conjuntas, Carla, está perfecto. Podemos reflexionar juntos. Puede utilizar la manito, de levantar la mano, escribirnos en el chat o prender su cámara. No, muchas gracias. Solamente para agradecerle al profesor, de verdad que siempre sus inputs son muy valiosos para todos. Creo que, como menciona, estamos viviendo una época de cambio y lo que nos toca es evolucionar a todos en positivo siempre, viendo cuáles son las mejores oportunidades que nos ofrece el destino que estamos afrontando todos. Estamos todos viendo que no la tenemos fácil y ha pasado mucho tiempo, hemos perdido varios meses en este proceso, pero nos toca innovar. Definitivamente la innovación social va a ser la clave y nos corresponde a todos a través de la innovación social, porque ya no se trata, no es cambiar a digital, no es cambiar a lo tecnológico solamente, sino cambiar el chip interno que tenemos cada uno y hacerlo colectivo en ese mismo sentido. Y saludos, profesor, de verdad que un gusto nuevamente estar con usted acá. Muchas gracias, Rudy. Siempre además lo dice con una voz. Yo quiero que me den esa voz. Es un maestro, un locutor es el caballero. Gracias, Rudy. Y muy cierto, coincido 100% en lo que decís. Muchas gracias por el comentario. Gracias, profesor. Aprovecho, Carla, por si vas a cerrar por la duda, para agradecer. Estoy leyendo algunos de los comentarios que pusieron en el chat. Muchísimas gracias a todos. Prometo que después los voy a leer. ¿Okay? Y muchas gracias. Sí, tenemos comentarios muy buenos en el chat. Me parece que hemos cumplido nuestra misión del día de hoy sobre la hora, justamente ya siendo las 6:35 acá en Panamá, 5 minutos pasados del tiempo. Así que el profesor Daniel, muchísimas gracias. El profesor Daniel es un profesor muy querido de nuestra maestría en gestión de políticas públicas. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirnos a los correos, a Gisela o a mi persona, los dejamos en el chat. Igualmente, muy agradecido siempre, profesor. Muchas gracias, Carla, a vos. Gracias a Arguindegui, que es un gran líder de toda esta iniciativa. Y a ustedes dos chicas, Carla y también Gisela, la verdad que son dos ángeles que cuidan que todo siempre salga bonito. Así que gracias a ustedes y gracias a todos los que tuvieron la generosidad de acompañarnos hoy, porque pensando juntos es como podemos hacer mejor las cosas. Gracias. Qué buen mensaje, profesor. Gracias. Voy a habilitarles los micrófonos por si quieren despedirse. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por todo. Muy bien, profesor. Gracias. Chao a todos. Buenas tardes. Chao. Chao a todos. Muchísimas gracias. Chao. Felicitaciones, muchas gracias. Voy a tomar la invitación, voy a pasar ya a hacerle la visita. Gracias. Me va a encantar. Te espero, Emilio. Te esperamos en serio. Vas a hacer un gran aporte para la maestría. Gracias. Bueno, gracias a ti.